Buenas tardes a todos, a todas. Es un gusto encontrarnos. Mi nombre es Claudia López, soy Clo para todos, y bueno, voy a estar coordinando esta reunión eh, de, esta comisión. Em, del foro, ¿no? Del quinto foro de experiencias innovadoras. Voy a nombrar a todos los expositores que nos acompañan hoy, y los voy a nombrar en el orden en el que van a ir exponiendo. Em, y luego vemos un poquito la dinámica. Eh, Me corrigen cualquier cosa con los apellidos. Los expositores del día de hoy son Barnavich Lilian, Charo Patricia, Cristofania Alejandra, De Felice Andrea, Epstein Ezequiel, Figueroa Mauricio, Hernández Flores Diego, Mendoza Marina, Ogando Alejandro, Papaleo Juan Ignacio, Santillán María Candelaria y quien les habla. Creo que no me olvidé de nadie. Yo, un poquito cómo va a ser la dinámica. Yo los voy a ir presentando a cada expositor, y tenemos 6 minutos para desarrollar la idea. Van a exponer uno seguido del otro, en el orden en el que ya los he mencionado. Y por una cuestión de organización, digamos, y de tiempos, vamos a cronometrar el tiempo. Yo por el chat les voy a avisar un minuto antes de que se cumplan los 6 minutos, así, bueno, todos podemos exponer y optimizar los tiempos. Lo ideal sería que todos tengamos los micrófonos silenciados y que el expositor sea quien lo tenga abierto. Recordarles que, bueno, que todos los participantes de la comisión, quienes quieran hacer alguna pregunta, lo pueden hacer por el chat. Y antes del cierre de la comisión, vamos a tener un espacio donde se responderán las preguntas, e inclusive podremos hacer el debate en base a los núcleos de reflexión que nos fueron informados. Esa es un poco la idea. Contarles también que todas las comisiones de esta semana están siendo grabadas y van a estar subidas al sitio web a partir del mes de septiembre. Así que estamos listos para comenzar, si les parece bien. Les voy a pedir que para quienes vayan a compartir algún archivo o pantalla, que tengan listos los archivos, los tengan ya a mano. Comenzamos entonces con Lilian Bernadich, y el título de su ponencia es Desarrollo de Producto. Lilian, ¿estás lista? Hola, sí, buenas tardes. ¿Se escucha bien? Perfecto. Muy bien. Ok. Bien, Muy la bien. materia que yo doy es técnicas de producción 3 en lo que es diseño de modas, y un poco trata de todos los procesos en lo que es producción industrial de una prenda, desde que entra a la tela hasta que termina siendo una prenda, digamos, lista para estar en una tienda. Les voy a compartir uno de los proyectos que fue del segundo cuatrimestre del año pasado. Así les cuento más o menos cuál es el desarrollo que estuvimos haciendo. Bueno, un poco los alumnos lo que hacen en el proyecto que tienen que desarrollar en la cursada es partir de una prenda base que yo les doy, y para un usuario determinado, en este caso trabajaron con lo que eran preadolescentes. Ellos a partir de esa prenda base lo que van a hacer es definir un poco más el perfil de ese usuario. En el caso de Malena, que es el proyecto que estamos viendo,
era para niñas que practicaban danza moderna o estos estilos como más urbanos. Y la prenda base que yo les di para trabajar era un canguro básico. Ellos lo que hacían era transformarlo de acuerdo a la situación de uso que ellos planteaban y las características del perfil del usuario que habían elegido. A partir de eso, bueno, hacen todo el desarrollo técnico de la prenda, bueno, no solo, digamos, elegían un nombre de fantasía de una marca, sino que también desarrollaban todas las etiquetas que lleva la prenda. Después seleccionaban los colores y después entran a hacer todo el desarrollo técnico que tiene que ver con el cálculo de consumos de materia prima. Esto lo vamos a ir viendo rápido. Es decir, calcular también la cantidad de prendas que se van a confeccionar. Después trabajan con todo lo que es el armado de la prenda, cuáles van a ser los pasos que tienen a partir de que entran a confección las partes cortadas y termina la prenda confeccionada. Después hacen todo el desarrollo de fichas técnicas que se entregan, digamos, en producción de una fábrica. Incluye, bueno, todo lo que es materia prima, que son telas, los avíos que va a llevar esa prenda. No solo calculan el consumo, sino también el costo de cada una de las materias primas, y después terminan haciendo una estructura básica de costos de la prenda. Una de las cuestiones que se nos planteaba era, bueno, ellos tienen que hacer un prototipo y trabajaban, bueno, cuando era presencial el tema de las clases, el prototipo lo veíamos en el aula y podíamos observar bien cómo era el armado, qué tipo de máquinas se utilizaron para la confección. El inconveniente, digamos, que se nos planteó virtual era cómo hacían ellos para tratar de mostrar y de comunicar su prototipo por imagen. Bueno, este sería como quedaría terminado, ya embolsado, listo para distribución. Y después Malena lo que hizo es mostrar bien, no solo, digamos, la prenda completa, sino fue en detalles, fotografiando toda la parte cada parte de la prenda. Una de las cosas también que se plantean, bueno, en las transformaciones que hacen, que empiecen a resolver un poco qué pasa dentro de cada una de las prendas, cómo se van a ver. Y ella lo que hizo, bueno, es con cada uno de los sectores de la prenda, cómo iban a estar terminados internamente. Esto es algo que por ahí no están muy habituados a pensar y bueno, es importante a la hora de, bueno, ver qué mostrador va a tener esa prenda, cómo se va a ver colgada en una percha en una tienda. Entonces, ella mostró todas las terminaciones que iba a tener su prenda, qué tipo de máquinas utilizó también para toda la confección. Y una de las cosas que tuvo era que, como era muy chiquitita ella, eligió el talle más grande de su curva de talles y pudo hacer fotos de calce de la prenda. Entonces se fotografió ella misma, porque, digamos, en el año pasado, en el segundo cuatrimestre, bueno, todavía no estábamos como muy habituadas, no había como demasiada apertura, y pedirles que trabajaran con modelos, y una de las cosas que bueno, creo que fue característico, que hubo que adaptarse a lo que había disponible, y un poco también una de las cosas que por ahí yo me planteé era no obligar o proponer cosas o plantear
cuestiones que tuviera que ver con exponerlos a salir a la calle o a tener que, bueno, buscar un fotógrafo, modelo. Me parecía como que no, no lo meritaba la situación. Así que un poco ese es el desarrollo del proyecto que trabajan ellos en la cursada de técnicas de producción, que se complementa un poco con lo que son las materias de diseño y de moldería, que vendría a ser esta y moldería como el área más técnica que ven en la parte de diseño. Así que bueno, ese es un poco un ejemplo del proyecto que se trabajó en la cursada del segundo cuatrimestre del año pasado. Así que bueno, eso sería todo. Muy bien, Lilian, muchas gracias. No, de nada. Seguimos con Patricia Charo. El título de su ponencia es Tejidos digitales. Hola, hola. Patricia? Bueno, gracias a todos. Más que nada era llamar tejidos digitales la charla o la exponencia, simplemente porque mi materia es técnicas de producción 1 y 2, justamente la compañera de recién habló el término, cómo termina la materia con la elaboración de la prenda, pero justamente en estas áreas que me tocan son las de conocer la materia prima, conocer las fibras, conocer cómo se componen los hilos, cómo de esos hilos se hacen las telas, cómo esas telas se ennoblecen o se hacen cambios, modificaciones de lo que requiera la moda o cuestiones tecnológicas, por supuesto, y de ahí está el proceso 3, donde llegan al proceso de la prenda. Cuando hablaban de tejidos digitales, es porque tengo la hermosa tarea de enseñar a tejer en 2 agujas, principalmente en técnicas 2, con esta modalidad online, ¿no? Entonces, llegar a aprender algo totalmente motriz, totalmente que uno puede decir que imitan los movimientos del tejido, ya sea en telar o en 2 agujas o en crochet, con técnicas tan manuales, pero desde una dinámica totalmente digital. Por ejemplo, aprovecho que acá tengo material para mostrarles, ¿no? Aprendemos desde las fibras. Esto es angora, el pelo del conejo real. Esto es pelo de angora. Hilados de pura lana, lana merino, ¿no? Y a diferencia con los hilados que son de acrílico, ¿no? Elaborados por el hombre, que uno mal dice, es una lanita, ¿no? Cuando uno quiere ir a adquirir un producto así, pero también trabajar y entender que este tipo de productos, de una manera también cuidamos el medio ambiente, a pesar de ser productos sintéticos, muchos de estos son reciclados. Hay acrílicos que se trabajan a partir de reciclados de fibras que se vuelven a producir otros hilados. Entonces, darle ese enfoque que quizás no muchos saben del tema, que se puede reciclar fibras y de ellas se construye otros hilados y esos a su vez se puede elaborar prendas, ¿no? Entonces tuve la hermosa tarea de que las chicas en general, digo chicas pues la mayoría son en público femenino en las clases, tejieron en 2 agujas con una técnica que a veces queda fuera de la currícula de la escuela o de la universidad, donde todo tiene que ser muy catedrático y a veces estas tareas manuales o que parecen de talleres quedan excluidas. Y la respuesta fue muy positiva, ya que las chicas quedaban maravilladas que aprendieron a tejer. No es que solamente hicieron sus trabajos prácticos, sus trabajos de integración, donde veían de una manera industrial, pero el quehacer con sus manos también lo valoraron. Y eso ahí es donde hago el foco, porque se sintieron creativas, se sintieron que podían elaborar desde un tan simple hilo un producto, ellas mismas con sus manos, ¿no? Y tan simple a veces con 2 agujas o con el telarcito que
que utilizamos. Así que desde ese lado fue muy, muy enriquecedor la dinámica de poder lograrlo, que era un desafío de una manera digital, ¿no? Que bueno, eso. Lamentablemente no tengo material para compartir ahora porque no tengo estoy en el trabajo, no tengo la compu donde podía compartir el material, estoy con una tablet y no tengo material para poder compartir, pero seguramente mañana que tendré desde otro lugar, podré compartir más información. Pero quería compartir que es una dinámica que a veces queda relegada a la imagen de la mujer anciana tejiendo, y como chicas tan jovencitas podían y a tomar de referente a sus abuelas, a sus tías y demás para que les ayudara o algo que no entendían, ¿no? Entonces unimos también otras generaciones desde ese ángulo. Muy bien, genial, genial. Muy linda experiencia, Patricia. Muchas Sí. gracias. Muchas gracias. ¿Alguna cosa más que quieras agregar o ya está? Les dejo tiempo para ustedes. Perfecto, perfecto. Muy bien, Patricia, gracias. Seguimos entonces con Cristofani y Alejandra. ¿Estás lista para comenzar? El título de tu ponencia es La realidad y la creatividad, y la creatividad como multiplicadores del aprendizaje. Ahí está. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están a todos? Buenas tardes. Bueno, yo soy de otra área, yo doy materias de negocios desde hace un montón de tiempo en la facultad. Y nosotros en realidad trabajamos todo este año o el año pasado con un fin social. O sea, poco partía de mí esta cosa de, ante la hecatombe económica de clientes, conocidos, familia, etcétera, etcétera, con negocios que se venían abajo y gente que se tenía que reinventar, porque no tenía para comer, básicamente. Gente que le había pasado muy bien, ¿no? Durante mucho tiempo. Entonces, yo sentí que necesitábamos ayudar, que yo necesitaba ayudar. Es decir, los chicos, en función a esta experiencia de trabajos reales, clientes reales y demás, iban a tener que trabajar para alguien, entonces dejamos de elegir a ese alguien, y ese alguien fue un cliente pandemia. Un emprendedor pandemia, una persona que se estaba reconvirtiendo, y entonces lo planteé, así como se los digo a ustedes, y del lado de los chicos decidieron sumarse. Yo dije, tengo 1.800 alumnos por cuatrimestre en esta y otras universidades. Bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no? Tenemos tanta gente, tanta masa pensando y aprendiendo cosas de cómo hacer un negocio y cómo implementar emprendimientos y trabajar y vender, básicamente. ¿Por qué no? Y entonces me encontré con la segunda sorpresa de la jornada, porque yo les digo, la verdad es como que los proyectos los termino como armando cuando los conozco, es como nunca me sirvió esa de planificar todo desde antes y que todo salga. Bueno, ya la realidad me había dado una cachetada, ¿no? Cuando en 2020 me puso a aprender en exactamente 3 días 17 software distintos en las 17 universidades, porque no había una que usara los mismos. Entonces era como que, bueno, uno salía al toro y decía, lo voy a aprender en algún momento, voy a aprender cómo compartir pantalla, en algún momento voy a poder hacerlo. Y la realidad me marcó que la mayoría de los emprendedores pandemia los tenía sentados ahí, porque eran ellos mismos. El que no hacía mesas de home office hacía remeras básicas que vendía. El que no estaba en Ushuaia y quería vender una cabaña, la cabaña de los papás.
la que no hacía billutería en polímero de no sé qué pirulo, el que no hacía Nutella vegana, y entonces de repente esos emprendedores, el que no siempre había pensado que por ahí podía hacer una idea y llevarla a cabo, y entonces esa idea se transformó y se concretó, porque a los 2 minutos tenía 6 o 7 personas trabajando para ese emprendimiento. Entonces, por eso es que decimos que la realidad se suma a este proceso educativo, porque aparte de toda la realidad y el proceso educativo estaba la presión por vender. Esto era un negocio, esto tenía que funcionar. O sea, el papel todo muy lindo, el Excel maravilloso, pero acá había que vender. Y acá había costureras que entregaban mal las piezas, acá había gente que de repente le encargaba una cosa y después no le cumplía. O sea, la realidad estaba, ¿no? Pasaba el Día de la Madre, pasaba el Día del Niño, bueno, entonces, ¿qué podés hacer para el Día del Niño? ¿Qué vas a vender? No, que me salieron no sé qué, las muestras, no sé qué. Pirulo, le digo, ¿tenés una? Sí, bueno, sacale una foto y subíla a Instagram. Y después agarrá y decile de todo a tu costurera y solucionalo. Pero salí. Entonces, todo eso generó que no solamente el emprendedor tuviera su propia responsabilidad, sino era responsable porque era el trabajo de los demás. Entonces, muchas cosas que no se animaban a hacer empezaron a aparecer. Y eso fue a los ponchazos, pero súper interesante. Ya el segundo cuatrimestre estaba más canchera. Y ya lo seguía haciendo porque aparte de eso les gustó mucho hacerlo, les gustó mucho trabajar y les gustó mucho esto de, yo nunca me hubiera visto en un emprendimiento de un restaurante mexicano que planteaba eventos diferentes para hacer. Y todos los demás iban haciendo como el casting. Entonces era como muy, muy loco porque el emprendedor se transformaba como en un protagonista castineando, digamos, a los que se querían sumar por la temática o porque podían ayudar o lo que fuera. Así que fue súper interesante. Aparte trabajé un montón de cosas, la gente de maestría fue mentor de mis trabajos de grado, de los de Comer Uno, entonces trabajaron juntos y unos venían a la presentación de los otros, unos los asesoraban con determinada cosa porque sabían más. Mis alumnas en el colegio contestaban las encuestas de ellos, ellos contestaban las encuestas de los de la UADE, los de la UADE contestaban las encuestas de los de la Católica de Salta que están en todo el país. Así que fue buenísimo trabajar así, caótico como son todas mis clases, pero bueno, pero salió y por lo menos el resultado fue re lindo. Y el trabajo en equipo que también es difícil, y acá también lo tenían que hacer, ¿no? Y se tenían que evaluar entre ellos, bueno, no sé, planteé un montón de cosas que fueron saliendo, ¿no? Que es capítulo de otro tema. Así que, bueno, esa fue mi experiencia en 2020 y 2021. Muy bien, Alejandra, buenísimo. Gracias Claudia. Muchas gracias. Seguimos entonces. De Felice Andrea. El título de tu exposición es Modo virtual en la era de la nueva normalidad. ¿Es así? ¿Estás lista, Andrea? Sí, es así. Hola, ¿cómo están? Perfecto. Bienvenida. Sí, ¿ustedes me escuchan? Sí, perfecto. Bien, Cuando excelente. gustes. Perfecto. Bueno, mi nombre es Andrea Felice, yo doy comunicación oral y escrita. La particularidad de esta materia es que engloba muchas carreras y son muy heterogéneas las comisiones. Entonces, en este escenario también, con la complejidad de lo virtual y demás, hay que adaptar algunas estrategias que son fundamentales porque la temática que nuclea al proyecto integrador es una historia de familia. Entonces, cada uno de los estudiantes tiene que elegir dentro de lo que es su propio mundo privado,
una historia relevante, que sea motivadora, que pueda ser publicada, que genere interés, y pensando en un otro que lo va a leer, y pensando también en la posibilidad de que puedan abordarla, porque tiene ciertas complejidades relativas a las propias experiencias, al mundo emocional. Por ahí es bastante diferente a lo que venías planteando anteriormente, donde son objetos o productos sobre los que se trabaja, y acá es el mundo interior que tienen que explorar, reconectarse, trabajar con fuentes, con varias fuentes. Pueden abordar un personaje en la historia siempre con un anclaje real, y después ficcionalizar una parte de esa historia, pero es importante que tenga una base real. Entonces la idea es conectar por ahí con sus familiares cercanos, o con alguien de la familia que no hayan conocido y lo hayan conocido a través de los relatos, pero que son relatos que circulan en el mundo oral y los puedan después plasmar en un trabajo escrito. Y en un relato visual a través de imágenes, a través de fotografías o documentos que tengan, o si no los hubiera, la posibilidad de armar una historieta o recrearlo y armar una composición visual a través de eso. Bueno, la transformación digital, la verdad es que nos impactó a todos de una manera muy rápida. Tuvimos que salir a armar nuevas estrategias, tanto nosotros como docentes, como los estudiantes, y a la vez algo que se planteaba por ahí antes del 2020 como una comodidad o una posibilidad de encarar la educación de otra manera, se transformó en una manera de poder continuar la educación como una necesidad a través del distanciamiento social y todo lo que la pandemia nos trajo y nos propuso, y cómo logramos abordarlos. En este nuevo escenario que tuvimos todos y que nos enfrentamos, bueno, destaco el papel protagónico que tuvo la conectividad, las mediaciones, cómo nosotros trabajamos y nos comunicamos con ese otro, siempre de una manera mediatizada. Tenía alumnos que habían conocido el aula presencial como tal, y otros que no, porque son alumnos del primer año, con lo cual muchos de ellos recién se estaban sumando a la carrera, estaban dando los primeros pasos, e incluso no venían de otras facultades, otras carreras, que suele suceder. Entonces, esta nueva manera de encarar y trabajar y poder participar en foros se volvió como imprescindible, y a la vez la necesidad de que cada uno fuera flexible y pueda de alguna manera perder el miedo a conectarse con el otro a través de una pantalla. El tema de la participación fue complejo con algunos de los cursos, porque eran más tímidos, o porque, digo, esto de tener la pantalla o la cámara abierta no es tan fácil de lograr. Por ahí lo incorporan más los niños de primaria que los adultos, entonces hay que reforzar un poco, y a veces es algo como que, si lo decimos las primeras clases, ¿por qué todos los encuentros hay que volver a refrescar? Y aparecían excusas, tengo el cuarto desordenado, y cosas por el estilo. Pero bueno, de a poquito el trabajo en grupo y las exposiciones que daban después de cada trabajo, fuimos armando distintos, a través de la cursada, distintas actividades que llevaban a ese trabajo, desde entrevistas, perfiles, trabajos de investigación, de campo, y lo que podían a través del formato virtual. También trabajaron, bueno, armando descripciones de lugares y de personas, muchos trabajos como más pequeños para después volcarse a la escritura. Creo que lograr traspasar la barrera de la virtualidad para que ellos tengan confianza y seguridad fue uno de los desafíos. Logramos buenos trabajos y un alto compromiso, a pesar de toda la pandemia y lo que vivimos, y como el acompañamiento también desde lo emotivo, porque sucedían cosas en esa familia. Y todo eso era absorbido porque parte de los temas eran
intrafamiliares o del mundo privado. También sirvió para inspirar a otros esas historias y se logró buen resultado en cada uno de los estudiantes. Yo creo que vivimos momentos de tensión y de incertidumbre, como dice José Luis Fernández, y que tuvimos que incorporar estos términos en la vida cotidiana, ¿sí? Que este caminar por la vida social se volvió bastante más movido que en otras etapas, a pesar de la quietud o de la pausa que tuvimos en la pandemia. Bueno, una de las preguntas que me hago y de estas experiencias que todos transitamos es si esta educación que empezamos a vivir se va a transformar en algo híbrido o qué expectativas hay hacia la educación del futuro, pero sí avanzamos bastante en este contexto y en este escenario. Muchas gracias por escucharme. Ya dejo de compartir. Bien. Perfecto, muy bien. Muchísimas gracias. Muy bien. Seguimos entonces. Mauricio Figueroa creo que no ingresó todavía. Así que, Diego Hernández, si estás listo. Sí, cómo no. ¿Cómo les va? Perfecto. Diego, el título de tu tema es En búsqueda de los recursos perdidos. Exacto. Bueno, buenas tardes. Cuando gustes. Soy Diego Hernández Flores. Ya hace casi 20 años que estoy en la facultad, dictando materias que tienen que ver con la fotografía. Trabajé muchos años como fotógrafo publicitario y también he dictado materias de cine, pues soy director de fotografía. Hoy en día estoy a cargo de 2 materias, que son diseño fotográfico 4 y diseño fotográfico 5, son unas materias que están al final de la carrera de fotografía. Por lo tanto, son materias que están ligadas al quehacer profesional. Esto supuso un problema porque la diferencia de la fotografía industrial con la fotografía personal es que se necesita una infraestructura. Esta infraestructura tiene que ver con técnicos, con elementos humanos, tiene que ver también con equipos, tiene que ver con logística, necesita traslado de equipos, necesita maquilladores, necesita peinadores, necesita directores de arte, necesita escenógrafos, necesita un montón de gente. Entonces, como supone este enunciado, ha sido muy difícil dictar la materia y para los alumnos en principio poder trabajar fotografía de estas características en este contexto. Pero yo lo veo como una ganancia. ¿Por qué? Porque se han hecho varios desplazamientos. El primer desplazamiento tiene que ver con lo conceptual. Se trabajó mucho más la parte de la idea, mucho más la parte de diseño. Se pensó la imagen más allá del ir a obtenerla, ir a trabajar, ir a pelearse con los fierros, como le decimos nosotros. Y esto ha sido, digamos, de gran importancia para el tipo de trabajo que afrontan los alumnos al terminar la carrera. ¿Por qué? Porque generalmente son trabajos de pymes, son trabajos chicos que están, digamos, centrados en presupuestos muy bajos. Estos presupuestos son mucho más bajos todavía que los presupuestos con que trabajan en la universidad. ¿Por qué? Porque la universidad tiene estudio, tiene equipo, tiene los compañeros que trabajan, digamos, ad honorem. Todo eso en un trabajo profesional, digamos, se cobra. Entonces, muchas veces me escriben o me piden ayuda, como que están desesperados, como que no saben afrontar estos trabajos. El poder, digamos, rescindir estas condiciones forzosamente a través de la pandemia,
ha dado mucho más tiempo y una necesidad de poder trabajar este eje conceptual. Por otro lado, el otro desplazamiento es a nivel de la observación. La observación, digamos, requiere otra agudeza. Y esto tiene que ver con el título de esta charla, esta ponencia, esta presentación que estoy haciendo, que obviamente remite a la novela planteada en 8 tomos de Marcel Proust, En busca del tiempo perdido. Y el eje de la novela, creo que, digamos, si se puede resumir una novela en 8 tomos, Proust lo expresa en una frase. Y dice que el verdadero viaje no consiste en trasladarse a otros lugares, sino en mirar lo que ya tenemos con otros ojos. Entonces, sobre todo el año 2020, donde viene una cuarentena más rígida, los alumnos tuvieron que construir fotografía publicitaria, fotografía de alta gama, a través de los elementos que tenían en, digamos, en sus hogares. Y esto, este desplazamiento ha generado un ejercicio, una readaptación, un repensar un montón de cosas y también darse cuenta de que el verdadero problema no es la falta de elementos, sino muchas veces eso se pone como excusa, que el verdadero problema es desarrollar una idea con tiempo. Les voy a mostrar acá uno de los trabajos, que es un trabajo que nosotros hacemos de reproducción de pinturas, y cómo se fue llevando a cabo, cómo a través de un marco teórico y el poder pensar las bases del proyecto desde la raíz, podemos resignificar esos objetos que tenemos en nuestro hogar y podemos construir, digamos, una imagen digamos, de gran atractivo. Voy a compartir la pantalla. Acá. Acá está. Bien. Bueno, este es un trabajo, digamos, de una alumna del 2020, donde trabaja una obra de un pintor, perdón, acá lo tenemos. Este pintor es un pintor italiano, digamos, muy conocido porque le hace retratos al Papa y, digamos, a muchísimas personalidades. Y ella se sintió atraída por esta obra y eligió poder reproducir una de las obras de este autor. Que ahora lo vamos a ver. Bueno, acá están los retratos del Papa. Cosa bastante contradictoria, pues es un autor bastante erótico, pero el Vaticano lo aprecia muchísimo, esas contradicciones que uno no entiende. Bueno, entonces, es la investigación histórico-social y esta es la obra elegida. ¿Qué pasa? Cuando uno ve esta obra y dice, ¿cómo hago esto adentro de mi casa y sin ningún tipo de elemento? Bueno, en primer lugar, empezamos a trabajar el desglose puntual de lo que es el diseño tonal. Para eso fuimos a las bases, tomamos como marco teórico a Anseladas, pudimos hacer un desglose punto por punto para poder hacer un análisis de contraste. Después hicimos un análisis de color de la obra. Para eso tomamos los sistemas de orden de color, tomamos a Itten, tomamos a Moncel, a un montón de autores, estudiamos las armonías y esto complementado con el trabajo de análisis tonal ya nos dio una idea muy importante de la obra. Y después lo que hicimos fue trabajar muchísimo con la postproducción y esto, digamos, a muchos fotógrafos hace muchos años no les gustaba el tema de la postproducción, pero hoy hay que entender que el 50% de la fotografía pasa por la postproducción. Y pudiendo trabajar una foto
muy básica, esta es la primera prueba que se hace sobre la obra. Trabajando una foto muy básica, se empezó a trabajar el diseño de los tonos, punto por punto, en postproducción, y se terminó construyendo la obra final. Adelanto un poco, porque esto es mucha data teórica, pues les quiero mostrar el resultado final. Esta es la obra final, digamos, que logra en este caso la alumna en el hogar. Bueno, como este ejemplo, acá está la obra original y esta es la obra terminada. De esta forma se trabaja muchísimo con los elementos que uno tiene, digamos, en el cotidiano, que van a ser los mismos elementos que van a usar al afrontar sus nuevos trabajos una vez egresados o cuando empiecen su carrera laboral. Entonces, como resumen, el desafío era esto: poder repensar la imagen, poder observar desde otro punto de vista y no poner excusas, pues ya las excusas acá no es no tengo tal cosa, sino que está todo cerrado, hay un decreto que no se puede salir, ya no existe esa excusa. Por lo tanto, nos vemos forzados a generar esta nueva mirada. Bueno, este es en resumen un poco lo que fuimos trabajando en el cuatrimestre. Muy bien, Diego, muchísimas gracias. No, Muy nada. lindo, muy lindo. Muy lindo trabajo. Muchas gracias. Seguimos con Marina Mendoza. ¿Estás lista, Marina? Sí, hola, ¿qué tal? Genial. Buenas tardes. Buenas tardes. El título de tu ponencia es Desafíos de enseñar y aprender a escribir en un proyecto de graduación en tiempos de virtualidad y pandemia. Exacto, gracias Claudia. Cuando- Dale, muchas gracias. Bueno, la materia sobre la que les voy a contar un poco la experiencia del cuatrimestre pasado es Seminario de Investigación y Desarrollo 2. Es la materia con la que culminan el ciclo de cursada, donde escriben el proyecto de grado, en el caso de Seminario de Integración 1 y 2, y Seminario de Investigación y Desarrollo 1 y 2, que es los casos donde no se trata de estudiantes de la facultad, sino de quienes tienen una tecnicatura, un terciario de base, y vienen a la universidad a hacer su ciclo de licenciatura de un año. Dentro de este marco, lo que pasó como de extraordinario el cuatrimestre pasado fue que a un curso que suele ser bastante populoso, ¿no? En general llegan bastantes estudiantes, se sumaron 8 más que habían quedado como de una cursada presencial previa, o sea, de un ciclo de complementación curricular de cursada intensiva, ¿sí? Que ellos habían cursado un mes en febrero de 2020 y que, bueno, los agarró la situación de aislamiento, no pudieron volver a Argentina. Cabe aclarar que son mayoritariamente de Perú, de Ecuador y del interior de nuestro país. Y bueno, ante esta imposibilidad también un poco se truncó el proceso de continuidad de esa evaluación de la parte de Seminario 1 que cursaron de manera presencial. Entonces, este curso tan heterogéneo, de distintas formaciones, diseño gráfico, indumentaria, bueno, web, de todo tipo, confluyó en esta cursada que yo di de manera virtual por primera vez. Es una materia que exige, de alguna manera, una presencialidad, no solo una presencialidad, sino una grupalidad muy intensa. Y bueno, tuve que ir, como bien dijeron algunos compañeros y compañeras, saldando esas dificultades a medida que iban apareciendo, porque ni yo lo había experimentado desde mi parte de profesora, ni ellos, por supuesto, lo habían hecho como estudiantes. Pero bueno, lo que les quería acercar, ellos, bueno, tienen que escribir, por si no, algunos no lo saben, tienen que escribir 85 páginas en un proyecto que se titula de grado, si es, como les digo, de chicos que ya estuvieron todo en la facultad, o investigación y desarrollo.
El caso es que la mayoría no está acostumbrado a escribir, y en esta instancia de trabajo integrador final se les exige que escriban 85 páginas con citación, normativa APA y demás, que por supuesto le suma siempre un grado mayor de ansiedad y de incertidumbre a la cursada. Obviamente ya vienen con Seminario 1 un poco trabajados esos procesos. Pero bueno, nos tocó compartir este espacio de enseñanza-aprendizaje de manera virtual. Empezamos siendo un grupo total de 33 estudiantes. Nosotros en la cursada de Seminario 2 lo que hacemos es escribir desde el capítulo 2 en adelante y revisar los capítulos, el capítulo anterior y la introducción que se realiza en el Seminario 1 más el índice. De estos 33 culminaron 25. Es una tasa bastante alta, así que por ese lado también estoy bastante satisfecha, pero bueno, obviamente hubo obstáculos que se vincularon tanto con ciertas continuidades que uno puede analizar en cualquier cursada de seminario, como con cosas que aparecieron por la virtualidad y por la situación pandémica, muchas de las relaciones que ya se mencionaron acá, ¿no? Como la invasión de la privacidad y la superposición de actividades. De parte de los estudiantes, la principal o las principales dificultades que yo detecté, la primera es la atención selectiva, ¿no? Como esporádica. De repente, si decía alguna palabra clave como evaluación o coloquio o defensa, prestaba más atención. No era una atención sostenida en el tiempo como se puede lograr tal vez en un espacio áulico compartido, donde más o menos estamos todos de acuerdo en que estamos para llevar a cabo ese proyecto todos. La cuestión del plagio, que también es una continuidad, digamos, siempre aparece en instancias de redacción, por esta misma dificultad que les mencionaba antes, que no están acostumbrados a escribir a lo largo de la carrera, o poco, bueno, sí como en la materia que está a cargo de Andrea, pero bueno, son pocas instancias y por lo general por este tipo de formaciones se prioriza la parte creativa y no tanto la parte de escritura. Pero en este caso lo que me pasó es que no identificaban una cuestión de problemática con el tema del plagio, como que tuve que insistir mucho en qué significa hacer plagio desde un punto de vista más allá de la facultad, ¿no? Digamos, no para dejarlo tan limitado a los parámetros, bueno, de la facultad, sino qué significa en términos de posibilidades académicas, ¿no? Si uno quisiera eventualmente usar ese trabajo de grado para presentarse a un trabajo o para presentarse a una maestría o un doctorado. Y bueno, esto que también lo mencionamos y que pasa también en estas instancias, que es exponer frente a una clase completamente ausente, porque eran 33 camaritas apagadas, o sea, 33 cuadraditos, y yo hablaba a la nada, ¿no? Hasta que, bueno, se fue haciendo, esto fue no un proceso que en algunas circunstancias pensé, lo hago obligatorio, pero la verdad es que me pareció que funcionó mucho mejor haciendo que ellos se conectaran con la cámara prendida cuando tuviesen condiciones siempre la excusa estaba, ¿no? No tengo buena conexión y demás. Y de las dos partes, por supuesto, problemas como la falta de conectividad y la falta de tiempo, que fue una variable que recorrió todos los encuentros. Como teníamos distintos horarios, ¿no? Por lo que les decía, que había alumnos de distintos países, a veces la cursada se superponía con la salida del trabajo o con el cuidado de mayores o de niños pequeños. Bueno, son todas esas tareas que en muchas circunstancias nos imposibilitó generar determinadas situaciones áulicas que son bastante fáciles de construir en la presencialidad. Y para cerrar les quiero contar algunas experiencias que sí me funcionaron, que son, las voy a decir muy rápido para no consumir más tiempo, la flexibilización de la planificación para atender a las problemáticas y las necesidades del grupo. Digamos, no solamente se extendió la cursada 2 semanas más, sino que además, como tuve este caso particular de un grupo que se sumó más tarde, pude sostener un día extra, entonces ese día lo usábamos, como lo llamaba yo, de contención emocional. El contacto por pronto, que no solamente en lo que eran mis comunicaciones con el grupo, sino del grupo entre sí.
el acompañamiento emocional, que también fue mencionado por algunos compañeros y compañeras en esta misma mesa, la escucha activa, que bueno, se vincula con todos los elementos mencionados anteriormente, y la reconstrucción de la grupalidad. ¿Cómo hacemos en la virtualidad, cada uno desde un país diferente, para reconstruir la grupalidad, para hacer que eso sea realmente un aula, una clase? Y bueno, algunos de los elementos los logramos a partir de instancias tanto sincrónicas como asincrónicas, procesos de evaluación de pares, o también de autoevaluación, porque, y sí con esto cierro, es una materia que termina con un trabajo que no está terminado, digamos, ¿no? Culmina con la aprobación de la cursada, pero ahí no termina el trámite, digamos, ese proceso, ese trabajo se termina lo terminan los chicos, lo entregan un mes después o 3 meses después, dependiendo de sus capacidades, y luego va a un proceso de evaluación que exime y supera la evaluación que nosotros hacemos durante la cursada, con lo cual lograr un proceso de evaluación que sea capaz de empoderarlos y llevarlos a un proceso de autonomía que les permitiese luego entregar un trabajo de calidad, fue también parte de todas estas estrategias pedagógicas que traté de implementar para llevar adelante la cursada. Muchas gracias y espero haber cumplido con el tiempo mínimamente. No, pero no importa, nos estamos pasando un poquito, pero no hay problema, está muy bien, está muy bien. Gracias. Gracias, gracias Marina, muy, muy, muy interesante, muchas gracias. Muy bien, seguimos entonces. Ogando Alejandro. ¿Estás listo? El título de tu ponencia es "El alumno necesita hoy profesionales docentes o docentes profesionales". Alejandro, ¿estás? Bueno, seguimos en todo caso. Le damos tiempo a Alejandro con Juan Ignacio. Juan Ignacio, seguimos, ¿seguís vos? Juan Ignacio Bueno, ¿qué tal? Papaleo. ¿Se me escucha bien? Perfecto, perfecto. Tu ponencia tiene Buenísimo. por título "Lo que la cursada virtual nos dejará". Sí, gracias, Claudia. Bueno, espera que voy a poner el cronómetro, sí. Está bien, trato de cumplir un poco con eso. Un poco el dilema quizás general, igual obviamente lo llevo a lo particular de mi cursada, porque todas las cursadas también son distintas. Mi materia es diseño e imagen de marca, y tengo chicos y chicas de diferentes situaciones en la carrera, terminando la carrera y comenzando la carrera, de diseño gráfico, de moda, de marketing, de un montón de materias y de un montón de carreras. Lo que ya en la cursada presencial generaba una particularidad del taller, es un taller, lo que se hace es un manual de marca. En el momento 4 entregan el proyecto integrador, es un manual, el momento 4, el momento 3 es un manual de marca. Y bueno, y hay gente que tiene más capacidad con el soft, está el dilema del manejo del soft, etcétera, etcétera, etcétera. Pero todos esos dilemas igual en la virtualidad continuaron. Son cuestiones que se resuelven porque lo que está claro siempre desde el momento 1 es lo que se evalúa y es más que nada el proceso. Pero bueno, la virtualidad sí en un comienzo medio que hizo dudar. O sea, vamos a destacar un poco, la idea es destacar un poco las cosas que la virtualidad al final me ayudaron y que me gustaría llevar a cuando volvamos, si Dios quiere, en presencial pronto, y que en un principio quizás parecían trabas, y después uno, ¿cuántas cursadas van? ¿3? 2, 3, ¿no? Estamos haciendo virtuales, sí. Ya como que uno se acostumbra también a ciertas cosas, ciertas herramientas que sirven para algo muy importante, que es evaluar, tratar de evaluar de la mejor manera posible al momento, en un momento ese tan importante. Obviamente la no cercanía física con los chicos parecía un poco ese impedimento para evaluar, porque uno cree que con la presencialidad podés ver algunas cosas que, como mencionaban,
generalmente tienen la cámara apagada, excepto en situaciones muy particulares, entonces como que hay un vacío que uno siente un poco del otro lado, a menos que logre una cierta participación con alguna herramienta, ¿no? Pero eso se empezó a suplantar con un registro muy fuerte también de todo lo que pasa en este aula virtual, como que el aula virtual nos deja un registro, nos permite hacer un registro que se puede llegar a trasladar al aula real, al aula presencial, un registro terminamos con mi asistente, con la ayuda de obviamente un asistente que es súper importante para estas cuestiones, para poder manejar varias cosas a la vez. Planillas donde uno podía ir registrando el proceso general en cuanto a participaciones, en cuanto a ausencias, en cuanto a tareas que se dan y respuestas, como para después tener un panorama muy general de todo lo que pasó, y eso permitía hacer una evaluación mucho más precisa. De hecho, mismo el tema de que estén grabadas las clases hacía que para los chicos, en muchos casos, estaba mal la conexión, etcétera, no te preocupes, queda grabada, las correcciones están, podés ver las correcciones de otros compañeros, eso como que es una herramienta espectacular, que lamentablemente la vamos a perder, pero es una herramienta espectacular que es como que casi no deja, como mencionabas, Marina, el tema del pronto, por ejemplo, buenísimo, porque entre que las clases quedan grabadas, el pronto para consultar en el medio, no hay mucho bache, o sea, como que no quedaba lugar en donde no contener, más allá de que encima yo no soy muy amigo del extra clase, el trabajo extra clase, sino que todo tratar de llevarlo al taller, pero no era invasivo para nada, entonces como que estaban más contenidos en ese aspecto, más el registro que uno le sumaba de los trabajos. Al momento de evaluar, sinceramente, fue mucho mejor gracias a estas herramientas que surgieron, que espero poder llevarlas al taller presencial. De hecho, tuve casos en los que hubo dudas, obviamente, de los chicos, a veces te vienen con las preguntas por la evaluación y vos les puedes decir con exactitud su cursada. Es tremendo porque les podés mencionar, bueno, pero fíjate, porque vos hubo 4 o 5 clases donde no participaste y no hubo presentaciones, entonces eso en esta fecha, en este periodo es muy importante. No es que antes quizás mucha gente quizás lo hacía porque depende también del tipo de taller que tienen, pero en mi caso, como era un taller más de armado de las piezas y uno se acercaba a la computadora y veía cómo iban avanzando, etcétera, no se llevaba tan a la precisión porque uno pasaba siempre por las computadoras. Tenías una idea general, pero acá queda muy exacto porque a veces los chicos en el momento ese te piden, pero como si yo vine, no sé, no, mira, está registrado, no estuvo, o no participaste, o no presentaste, entonces yo tengo ese parámetro. A mí por lo menos la virtualidad me dejó como muchas herramientas de mayor registro, que espero poder trasladarlas a lo que es la presencialidad, para el momento de evaluar, siempre de vuelta, dejando en claro desde el primer momento todos los puntos que se evalúan, con las grillas de evaluación, el material está siempre subido, está todo escrito, está todo clarísimo, pero los chicos necesitan y piden a veces aún más registro de todo como para entender, porque generalmente les cae obviamente más la ficha cuando ya fueron evaluados que antes, para entender la nota final del cuatrimestre, y ya me pasé, y es tremendo, se pasan muy rápido los 6 minutos. Tenía un montón anotado, pero bueno, no quiero estirarla. Básicamente eso, tratar de llevar algunas herramientas a la presencialidad y aprovechar esta virtualidad, y lamento si el no registro de la clase para los chicos como herramienta, ¿no? de las correcciones, nada más. Gracias. Excelente, excelente, Juan Ignacio. Igualmente no se preocupen que después, antes del cierre, todo lo que haya quedado lo charlamos y lo vemos, porque la verdad que han salido un montón de temas y un montón de cosas súper interesantes y valiosas. Así que en el cierre terminamos de redondear aquello que haya quedado. Gracias, muchas gracias, Juan. Entonces, si estás, Alejandro, si estás, vamos con vos. Sí, estoy. Si me ven y me escuchan bien. Bueno, perfecto.
Perfecto. La semana pasada en una reunión comenté que por suerte y gracias a Dios yo no estaba teniendo problemas de conexión, y fue que empezara esta semana las reuniones de Palermo y no para de caerse. Más, recién desconecté todo, teléfono, todo, porque si no, no puedo tener estas reuniones. Ya lo veré con el proveedor. Bueno, no voy a perder tanto tiempo con esto, vamos a ir, en realidad, yo lo que planteaba, yo hice un planteo más allá de la virtualidad y de esta situación que nos excedió a todos. Yo planteaba, cuando la facultad me pide participar, algo más que tenía que ver con el docente profesional o el profesional docente. Y en realidad, esto que me pasó a mí, o que yo vine observando en mi materia, que estaría bueno que los docentes siempre tengan una experiencia laboral en la industria para poder transmitir los conocimientos y hablarle al alumno desde un lugar más cercano, a lo que va a ser la vida laboral, ¿no? Porque yo que tengo dos materias que son correlativas, lo que me pasa es que cuando en la segunda materia recibo alumnos que no cursaron conmigo, los alumnos vienen como con ideas de la materia que la verdad distan bastante de la realidad. Entonces en realidad ese era un poco mi planteo. Para justamente contrarrestar esto es que los hago trabajar en grupo, o sea, trato de que siempre haya uno de los chicos que haya cursado conmigo la materia en el cuatrimestre anterior, y trato de que este chico trabaje con uno de los que ingresan recientemente a la materia, y siempre yo doy la materia Taller de Modas 2 y Taller de Modas 3, y en este caso, que es la más avanzada, los hago trabajar directamente con una imagen de un diseñador, un diseño de un diseñador que selecciono yo, y que donde el alumno, después de un análisis morfológico, tiene que tratar de sacar toda la moldería para replicar esa prenda tal y como está en la foto, o como la diseñó ese diseñador. De esta forma los pongo más que en el papel del diseñador, en el papel del modelista, para interpretar el diseño de otro, y entonces comienza, bueno, todo un proceso, en primer lugar, del desarrollo de la moldería, ¿sí? En escala 1 en 1, todas las pruebas de la confección, todas las pruebas de las pequeñas partes, las proporciones, llevadas a la escala 1 en 1 para ver si realmente cuán cerca o cuán lejos estamos de esa realidad, de esa foto inicial. Y luego, por supuesto, un trabajo en escala 1 en 5, donde el alumno describe todo el trabajo que realizó de la moldería, para luego sumarle a eso, bueno, por supuesto, geometrales de lo que sería la prenda final. Obviamente, un detalle de todos los elementos constructivos, la moldería en escala 1 en 1, y, por supuesto, la elección del tejido más apropiado según la imagen sobre la cual estamos trabajando, o según el diseño del diseñador que le tocó. En este caso, por supuesto, seleccionar el tejido, averiguar costos, ver qué proveedor puede proveer ese textil y cuál es el mejor precio del mercado, para luego terminar con un prototipo donde, si bien claramente vamos a tener diferencias con el prototipo inicial, el alumno se encuentra como, esta instancia el alumno medio que lo supera un poco, porque realmente para ellos es muy fuerte. De golpe capaz que tomamos una prenda de Yves Saint Laurent o una prenda de Dior, o sea, justamente trabajo con estos grandes nombres para que el desafío por ahí para ellos sea aún mayor, ¿no? Decir, bueno, yo pude realizar una prenda símil o muy parecida, o podría algún día fantasear con esto de que podría algún día trabajar para este tipo de empresas. En la materia vemos primero el tema, o sea, la materia tiene varios ejes. Camisa es el primer tema, vestido, donde ahí en realidad la metodología es distinta, es desde un vestido que ellos tienen,
hacer todo ese análisis morfológico, descoser la prenda, ver todos los elementos constructivos y cuáles son las partes y cómo fueron ensambladas, para luego sacar de ahí la moldería, por supuesto corregirla, ¿no? Porque muchas veces la moldería amerita de correcciones, ver qué cosas podemos mejorar o qué cosas podríamos hacer mejor de lo que estaban en ese prototipo con el cual están trabajando. Todo el desarrollo también en escala 1:5, luego, por supuesto, también los moldes en escala 1:1, para terminar con un prototipo que acá sí tiene que ser casi lo más fiel al vestido original. En este caso, el segundo tema era vestido. Siempre los prototipos de ellos van a ser en un material similar al de la prenda sobre la cual están trabajando, pero en color natural o blanco, ya que nosotros no somos una materia, digamos, que tenga que ver con el diseño, sino con la estructura y la morfología de la prenda. Bueno, acá justamente esta alumna lo que hizo fue colocar el vestido con el cual empezó a trabajar y el vestido final. Y por último, en realidad en la materia, el último tema es pantalón, donde puntualmente esta alumna, que era una muy buena alumna, me pidió permiso para trabajar con su pantalón, que era un pantalón diseñado en la materia diseño. Entonces acá yo le pedí a ella que, por supuesto, me realice toda la documentación, ¿no? Digo, más allá del figurín que ella me mostró y de la idea, o sea, cómo ella le presentaría esto al modelista para que le haga el molde, luego al muestrista para que confeccione, una vez que el molde está hecho, al muestrista para que confeccione la prenda, todos los geometrales del derecho, del revés, delantero y espalda de la prenda, los textiles respectivos, y por supuesto, como esto era algo que tenía que presentar en diseño, se le permitió trabajar con distintos colores, cosa que no es algo habitual en la materia. La verdad, para mí, la presencialidad en una materia como esta, se imaginarán que es fundamental, es muy importante, porque yo acá, los alumnos tienen que trabajar el doble, básicamente, tienen que hacer toda esa moldería en escala 1:5 para yo poder corregir en caso de que tenga alguna duda, ya que el molde lo estoy viendo en una foto, pero la verdad no, sinceramente los alumnos trabajaron muy bien, no tuvimos mayores problemas, pero sí entiendo, y para mí por lo menos, la presencialidad nos daba una cercanía, una rapidez, ¿no? Importante. Por ejemplo, surgió que una alumna descubrimos como medio a mitad de la cursada un problema en un molde base que había sido del inicio de la cursada, que o se nos escapó a nosotros, o ella no lo corrigió, no sabemos, pero digo, eso en la presencialidad seguramente no pasa. Por suerte lo resolvimos, y todo, o sea, digo, ella aprobó la materia sabiendo bien este tema y habiéndolo aprendido bien, pero bueno, digo, nada, si bien esta virtualidad no nos trajo mayores inconvenientes, más que los que le trajo cualquiera, no fueron para nosotros un gran problema. Bien, eso es todo. Sí. Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias. Muy bien. Seguimos entonces. María Laura, perdón, María de Candelaria, ¿estás lista? Sí, Claudia. Buenas tardes a todos. Soy Candelaria Santillán, licenciada en Relaciones Públicas. Estoy aquí en la facultad hace 12 años ya, y actualmente estoy dando la materia de Relaciones Públicas 4, que es Opinión Pública. Los chicos lo que tienen que hacer en la materia es elegir una crisis reciente, una crisis que puede ser institucional, de producto, de servicio o ambiental, y definir el tipo de crisis, el tipo de timbre, y elaborar todo un trabajo que les lleva todo el cuatrimestre, que es bastante arduo, porque la materia tiene mucha teoría, es una materia troncal de la carrera de Relaciones Públicas y Dirección de Comunicación,
y tienen que, bueno, realizar un resumen de la crisis, luego realizar un clipping de medios, en donde enseñan a poder leer los medios, poder diferenciarlos, poder determinar los criterios de noticiabilidad, aprenden sobre qué son las agencias de noticias, cómo surgen las noticias, obviamente relacionadas con la crisis que eligieron, y luego tienen que hacer todo un análisis de los autores que vemos en clase, que son 3, Habermas, Luhmann y Newman. Lo tienen que bajar, digamos, a esos autores a la problemática, y luego elaborar una encuesta para poder medir la opinión pública, ¿sí? Una encuesta bastante ardua, ¿sí? a mucha cantidad de personas, para poder llegar a una conclusión, y luego desarrollar un plan de relaciones públicas para poder subsanar esa crisis. A mí la virtualidad, la verdad que quería comentarles que al principio costó porque obviamente uno está acostumbrado a otra cosa, pero ya desde el primer cuatrimestre del año pasado entendí que la palabra clave para todo el proceso, por lo menos en mi caso, fue el tema del acompañamiento. Fundamental el acompañamiento y la empatía con la dificultad de este proceso, ¿sí? Yo lo que hice fue meterme un poco en la cabeza de los alumnos, porque les repito, esta es una materia compleja que tiene mucha teoría, y es una teoría bastante que tiene sus dificultades, entonces, bueno, acompañarlos, ¿no? Entonces, con mi asistente, mi tarea era no solamente dar los contenidos y demás, sino reconozco que pecaba a veces de a cualquier hora contestar los mails y contestar los mensajes, y con mi asistente también, que también les debe haber pasado a ustedes, pero eso los alumnos lo supervaloraron. Yo tuve una buena experiencia con la virtualidad, muy buena aceptación de los alumnos. También en todo, digamos, cómo es mi proceso de aprendizaje para ellos. Es bajarles todo el tiempo la teoría a campo, ¿no? Todo el tiempo relacionárselo con ejemplos y con hechos reales, y que puedan evidenciar la teoría con la práctica, y que lo puedan llevar a su trabajo, ¿sí? Por ejemplo, uno de los ejemplos que ellos, bueno, tienen que hacer también en el trabajo es elaborar un manual de crisis, y yo les muestro uno real, que es el de Metrovías, que tengo porque yo trabajé para esa compañía cuando era muy joven. Entonces, los chicos pueden ver realmente qué es un manual de contingencia, qué es un manual de crisis, cuáles son los procesos que sobrelleva cada manual, cuál es la planificación que se tiene que tener, con qué datos, y eso los chicos la verdad que lo súper agradecieron. Por eso, repito, mucha atención personalizada, de acordarme el nombre de cada uno de los chicos, bueno, eso me encanta, digamos, que haya una cierta cercanía con ellos, y de acompañamiento, mucho acompañamiento continuo. Gracias a Dios hubo mucha participación áulica en los 3 trimestres que tuvimos de virtualidad hasta ahora, la verdad que sí, mucha participación. Entonces eso me daba un puntapié de que vamos por buen camino. En el último cuatrimestre, de los 20 que comenzaron, terminaron 19, así que súper contenta de que no abandonaron, y de que pudieron sobrellevar las dificultades que tiene la materia. Y después lo que hago también es, en el 50% y en el 100%, siempre alguna preguntita teórica les hago, y eso les sirve porque afianzan los conocimientos en la práctica, ¿no? Dicen, bueno, yo doy mi trabajo, pero también explico con teoría, y explico todo el razonamiento que utilicé para poder abordar esa problemática, ¿no? La verdad que eso lo agradecen. Y yo en la última clase dejo un espacio de reflexión para que tanto ellos como, en mi caso con mi asistente, podamos dirimir aquellas cuestiones que a ellos les parecieron que estuvieron tal vez no tan acertadas, o las cosas que más les gustaron de la materia y demás. Y la verdad que es un espacio súper enriquecedor, en donde
en este último cuatrimestre la verdad que fue maravilloso. Por eso digo, la virtualidad no pudo con nosotros, la verdad que al contrario, fue súper gratificante. Los chicos participaban, todas las semanas me iban mandando, que eso también lo hago con todos los alumnos, que me vayan mandando los avances del trabajo, para justamente yo poder evidenciar dónde hay una falla y agarrarla a tiempo para que la pueda modificar. Entonces, eso los chicos lo apreciaban un montón, un montón. Por eso digo que la palabra clave en este proceso de virtualidad es el acompañamiento, ¿no? Es no dejarlos solos. Yo sé que obviamente son gente grande, que uno tiene sus responsabilidades, pero yo les estaba muy, muy cerca. Si había un alumno que no había hablado o no había prendido la cámara durante toda la clase, bueno, a ver qué te pasa, ¿estás bien? Sí, tengo un problema de conexión, bueno, está bien, listo, no hay problema. Pero digamos, yo estaba muy encima de los alumnos. A mí me fue muy bien así, de esa manera, y la verdad, bueno, también Relaciones Públicas es una carrera que tiene que ver, ¿no?, con eso, ¿no?, con buscar la empatía con el otro, con las dificultades y demás, y estar cerca, y eso yo lo apliqué en este proceso de virtualidad, que también, por supuesto, lo hacemos en la presencialidad. Bueno, muchas gracias por escucharme, eso es todo. Genial, genial, Cande, muchísimas gracias. Muchísimas Gracias. gracias. Bueno, para cerrar las presentaciones, yo voy a compartir un trabajo que fue presentado dentro del programa de reflexión pedagógica de la facultad, un ensayo para la asignatura Introducción a las estrategias de la enseñanza, dictada por Carlos Caram, por el profesor Carlos Caram. Y el ensayo lleva por título La motivación de los estudiantes como acción potenciadora del aprendizaje, su sostenimiento desde la virtualidad. Ante todo, ¿están viendo la pantalla? Porque yo la compartí, pero no sé si la están viendo. ¿Se ve? Bien. Sí, sí. Gracias. Gracias. Y precisamente, ¿no?, la virtualidad, esta circunstancia nos impone nuevas maneras de contactarnos, nuevas maneras de comunicarnos, y compone un nuevo territorio, es como una espacialidad reconfigurada, y en medio de ellos el distanciamiento, el aislamiento, dificulta el proceso de aprendizaje. Entonces surge la siguiente pregunta-problema. La motivación de los estudiantes es una tarea que contribuye al proceso de aprendizaje. Sin embargo, el nuevo contexto planteado por la virtualidad presenta el desafío incrementado de sostener el estímulo, el interés y evitar el aislamiento de los estudiantes. Esta hipótesis se basa, en dos conceptos: la motivación y el interés. El primero de ellos respecto a una pregunta que plantea Flavia Perici, donde dice, ¿por qué otros motivos te pondrías frente a una pantalla cierto tiempo por día en estas condiciones que se muestran bastante adversas? Y en relación con el segundo, en palabras de lo que plantea Kevin Bain, el profesor Bain, donde sostiene que la gente aprende mejor cuando responde a una pregunta importante que realmente tiene interés en responder, o cuando persigue un objetivo que quiere alcanzar. Si no tiene interés, no intentará reconciliar o explicar o integrar el conocimiento nuevo con el antiguo. De ahí el interés, ¿no?, de trabajar fuertemente con la generación del interés y la motivación de los estudiantes, para que puedan lograr un aprendizaje significativo. Para el desarrollo de la hipótesis se tomaron las siguientes dimensiones. Se parte de entender a la virtualidad no como un obstáculo o un simple medio, sino como un contexto. La comunicación no solo como una conexión o medio de transmisión, sino como un espacio de creación de vínculos, donde se plantean determinadas conversaciones en un determinado tono, y cómo esto interpela a los estudiantes. Seguidamente se plantea un interrogante, que es cómo lograr que se involucren para
a adquirir un aprendizaje profundo. Otra de las dimensiones consideradas relevantes es esto de poner en valor lo que se aprende, es decir, dar sentido a los contenidos para que los estudiantes puedan comprender la importancia que estos tienen en la construcción de sus conocimientos y la significación social que va más allá del espacio del aula. Otra de las preguntas que se plantean es, que plantea un desafío, ¿no? Es cómo estimularlos para que puedan lograr esta autonomía intelectual y afectiva, ¿no? Esto en términos de lo que plantea la doctora Dussel. Otra de las dimensiones plantea el concepto de la significación psicológica, esto que involucra los intereses, los saberes, ¿no? Las representaciones de los estudiantes, que permiten la integración de conocimientos de lo nuevo con lo ya adquirido. Y esto se pone en relación con el concepto de significación, de aprendizaje profundo, perdón, que señala Bain, que permite despertar el interés y la integración del conocimiento. En base a estas dimensiones se plantean finalmente ciertas líneas de acción. En primer lugar, generar interés, y una vez obtenido, sostener la motivación y el estímulo en los estudiantes, precisamente para que se pueda dar ese aprendizaje profundo. Y para ello se considera importante indagar, escuchar a los estudiantes, conocer sus intereses, sus expectativas, darles voz y apreciar su mirada, para poder trabajar en estrategias diferenciadas. Abrir la invitación a aprender, no obligar, no imponer, y hablar con ellos acerca de las preguntas que la asignatura les puede ayudar a responder. Potenciar la motivación, brindando confianza en sus capacidades, ¿no? O sea, lo que genera una retroalimentación positiva para ellos. Trabajar en estrategias diversas, que sean dinámicas, flexibles y consensuadas en grupo. Plantear el diseño de tareas y objetivos que sean ricos en preguntas, que sean desafiantes y disruptivas, ¿no? Para que los movilice. Promover el trabajo intelectual en equipo, animando la cooperación y destacando esto de que el docente forma parte del proyecto. Y poder mirar al estudiante, comprenderlo como constructor de su propio entendimiento, guiarlos a tomar el control de su estudio, dando oportunidades para mejorar y para aprender del error. Y esto ayuda a generar confianza y autonomía en ellos, y se pone en línea con el planteo que hace Dussel, ¿no? Bueno, finalmente esto, ¿no? Lo que nos plantea la virtualidad, ¿no? Este interrogante, y que nos plantea nuevas posibilidades, nuevas estrategias, y si bien despertar el interés y sostener la motivación es una tarea siempre presente en la actividad docente, en este contexto se considera especialmente relevante para que pueda darse ese proceso de aprendizaje significativo, ¿no? Y entendiéndolo además como un proceso abierto, con estrategias que sean dinámicas y que puedan ajustarse a cada grupo y situación. Muchas gracias. Muy bien. Si les parece entonces, antes de cerrar, pasamos al espacio final y comenzamos con el debate que nos propusieron. Si les parece, para organizarnos, todos quienes quieran comentar algo, levantan la manito, así no nos pisamos. Repasamos un poco los núcleos que tenemos propuestos. En principio son 3, de aulas presenciales o virtuales a comunidades de aprendizaje, de profesores a directores de proyectos integradores, y de estudiantes a protagonistas de sus procesos de aprendizaje. Todas transiciones, ¿no? ¿Qué opinan? ¿Qué piensan? ¿Quién quiere comentar algo? O lo que tengan ganas de decir. Yo había levantado la mano, no sé, igual me mando. Sí, por supuesto, dale.
Claro. Que es un poco lo que me quedó pendiente lo que tenía anotado para comentar, y como mencionaban un poco ahora al final también, el tema este de la contención, mencionaban, del observarlos, y a pesar de la dinámica esta virtual, se puede seguir sosteniendo tranquilamente, pero como que tenemos esas cuestiones en paralelo, ¿no? Es inevitable tener que conocerlos para saber qué es lo que les podemos dar, y que si hay algo que me imagino que nos gusta a todos es ver cómo llegaron y cómo se van del taller, y ver que crecieron en alguna manera, dejando de lado un poco lo que es lo rígido, entre comillas, porque la planificación uno la hace, pero después es para romperla, la planificación también. Es una guía que está ahí, pero tenés que ver qué material tenés y con qué te encontrás en el taller. Me parece que todo, estamos hablando un poco ahí de lo mismo, pero sí es inevitable tener esa mirada y esa atención sobre ellos para conocerlos y ver en qué... Después uno se da cuenta que hay ciertos patrones igual en todas las cursadas, pero justamente esos patrones es porque hay una variedad y un mix de personas que tienen situaciones particulares, tienen personalidades particulares, edades, intereses, como para uno encontrar, uno ya no es de esa generación, entonces para encontrar un poco las estrategias como para tener esa atención y poder ayudarlos en el paso de la cursada. Me parece que, por lo menos yo me di cuenta que claramente lo que más, yo hice el curso de capacitación y con Carlos me quedó muy, muy grabado una vez que hablaba de una película y que había un nene chiquito, no me acuerdo qué película era sinceramente, que había un nene chiquito que eran muy religiosos y los padres le hablaban, no me acuerdo, sobre algo de Dios y qué sé yo, y entonces él fue y le preguntó porque tenía confianza con su profesor de jardín no, de primaria, y lo que le dijo el profesor fue, ¿y vos qué pensás? Porque el chico le preguntó qué era Dios o qué pasaba, y no le dijo la respuesta, sino que le preguntó a él, ¿y vos qué pensás? Como que eso me quedó regrabado porque sí, en realidad decime dónde estás parado vos, qué es lo que crees, cómo estás, qué te pasa, y vamos viendo, a ver, pero sos vos, en realidad, no, yo no te, es una ayuda, pero como que me parece que por ahí va un poco. Hay que tener como esa cuestión paralela, digamos. A veces uno se cierra mucho, bueno, tengo que dar este contenido, tengo que presentar esto, tenemos que llegar a este punto, y no hay que olvidarse de todo lo otro. No quiero sacar más tiempo. Sí, sin duda, pero no, está muy bien, Juan Ignacio. La película se llama La lengua de las mariposas. Es muy linda, es muy, muy bonita. Está en YouTube, sí, muy, muy interesante. Sí, esto que yo respecto de esto pensaba, ¿no? En esto de las comunidades de aprendizaje, esto de la comunidad, ¿no? De lo del común, lo del bien común, lo de ponerse a disposición del otro, ¿no? Que esto es lo que nos articula, lo que nos reúne, o sea, esto que estamos haciendo nosotros es escuela, digamos, un grupo de gente que está vinculada por un grupo, por intereses, y que se reúne por una actividad, por algo en particular, ¿no? Y es lo que nosotros hacemos con los chicos, y lo que hoy estamos sosteniendo desde la virtualidad, lo que hemos aprendido, lo que cada uno de ustedes contó, y cómo cada uno pudo ir transformándose, ir creciendo e ir articulando nuevas estrategias, encontrando nuevas herramientas, y me parece que eso es maravilloso para cada uno de nosotros, ¿no? Y cómo lo podemos llevar y compartir con nuestros alumnos. Me parece que cada uno de ustedes, con cada trabajo, con cada cosa que presentó, fue contando todo esto, ¿no? O sea, cómo se fueron articulando todas estas situaciones, y me parece que eso es maravilloso, ¿no? La posibilidad de poder transformarnos. Me parece que estamos en ese proceso. Justamente creo que una de las transiciones que estamos viviendo respecto a este primer núcleo del que estamos hablando es esto, ¿no? Por ahí de esta transformación a un nuevo modelo, ¿no? Incorporando todas estas tecnologías y demás, y entendiendo que esto es un nuevo contexto además, que no es simplemente, bueno, nos vemos a través de la pantalla, no. O sea, esto que nos está pasando y lo que cada uno está contando, esto es. Y creo que es muy bueno, ¿no? Muy valioso.
a mí me venía también otro concepto que tenía que ver con esto de la red, ¿no? Red, cuidar, transmitir y contener, ¿no? Que cada uno también estuvimos charlando de esto y estuvieron planteándolo, bueno, vos, Cande, hiciste mucho hincapié en esto, porque sí, creo que es sumamente valioso. Y además es como la manera de construir, ¿no? De poder abrir una conversación, de generar un clima y que sea propicio, ¿no? Me parece que es como muy bueno. Y en relación con el punto 2, que de alguna manera tiene que ver con esto de nuestro rol docente, me parece también que es muy importante, y esto apareció a lo largo de toda la exposición, es esto de la participación, ¿no? De nosotros como un equipo, o sea, que no es que están los alumnos por un lado y los docentes por el otro, ¿no? O sea, somos todos un equipo y trabajamos y nos ponemos todos a disposición de lo que tenemos que llevar adelante. Me parece que esto también es algo significativo, ¿no? Para resaltar y para rescatar. Creo que eso también es algo que de alguna manera los alumnos lo perciben y lo agradecen, ¿no? No sé qué piensan. ¿Qué opinan? ¿Qué les parece respecto de esto? Sí, yo creo, Clau, que es tal cual como vos lo decís, digamos, una de las devoluciones que me daban los chicos en este cuatrimestre es que no los había dejado a ninguno solo, ¿no? El estar, el compartir, el sentir esa empatía con la dificultad que pueden tener ellos, ¿no? El tema de la pantalla. Y también no hay que olvidarse que en realidad el futuro de la educación va a atender a la virtualidad, ¿no? Entonces, ir a ayornarnos a este contexto tan complejo, pero yo creo que de esto hemos aprendido un montón y los alumnos realmente lo valoran al tipo de docente que somos, justamente de acompañar, de sentir empatía, de responderles por pronto, digamos, que estén las clases grabadas, ¿no? Entonces tienen la información para sacar en cualquiera de los ámbitos. La verdad que sí, que los chicos nos agradecen y por eso el tema de no dejarlos solos, ¿no? Para mí eso es fundamental y lo agradecen y da muy buenos resultados. Sí, y esto también del aprender haciendo, ¿no? Que es lo que venimos manejando, ¿no? O sea, que con cada trabajo, digamos, esto del acercamiento a la práctica profesional, o sea, cada uno desde su disciplina, desde su métier, desde su expertise, tratar de llevar a los alumnos a que tengan una experiencia lo más próxima, ¿no? A lo que va a ser después la salida laboral, o sea, poder ir confrontando con eso, y que a lo largo del proyecto eso se va construyendo por etapas, ¿no? O sea, cada etapa es como que va construyendo un pedacito de lo que es ese proyecto integrador final, ¿no? Eso me parece que también es algo muy, muy interesante. Y en relación con el tema de el punto 3, Perdón, Claudia, ¿puedo aportar algo supuesto, sí, respecto por al favor. segundo? Que me quedé ahí pensando. Todo lo que quieras, perdón. Dale, no hay problema. No, que un poco recogiendo los comentarios de las ponencias, también tu propia intervención, Claudia, me parece que el factor de la motivación y del empoderamiento es fundamental siempre, pero en instancias como de mucha incertidumbre, dar ese poder, bueno, en mi caso particular, decía el segundo núcleo porque yo siempre les digo, yo soy su director, entre comillas, de tesis, también entre comillas, porque es un proyecto de grado, pero quien tiene el conocimiento no soy yo, el conocimiento del tema, de la especificidad temática, de cómo abordarlo, lo tienen ustedes. Yo soy una guía metodológica y una persona que los va a tratar de acompañar hasta el final, o hasta donde lleguemos, que es el 75, 80, 85, depende cada progreso. Y no o sea, si bien termina cada uno con una evolución tal vez dispar, todos terminan contentos en este sentido, en el sentido de que saben que van a poder hacerlo sin mí. O sea, yo los llevo, como les digo siempre, como hasta la puerta del jardín y me voy. Yo les digo siempre este chiste porque como que se relajan. Bueno,
¿nos vas a corregir después que se termine la cursada? No, no les voy a corregir. Hasta el 20 y pico de junio se termina la cursada y ustedes tienen que saber hacerlo solos. Entonces, para mí ese aspecto de empoderarlos y motivarlos desde el día 1 con su tema, que aborden en su proyecto de grado un tema que les interese realmente, que no sea una cuestión obligatoria, los ayuda también a seguirlo, porque es muy difícil mantener una temática que no te interesa, hacer trabajo de campo, como también decía Candelaria, tienen que, o sea, en pandemia, bueno, vamos a ver qué estrategias desarrollamos, dijimos, ¿no? Y bueno, hay estrategias para llevar adelante trabajo de campo, se puede hacer, pero bueno, me parece que un aspecto fundamental es empoderarlos para que puedan, que sepan que pueden hacerlo. Después se verá en qué grado y cómo, pero estimularlos. Me parece que es fundamental, como directores de proyecto, ¿no? Como decía el núcleo. Sí, absolutamente. No, absolutamente. Porque de alguna manera eso también facilita, o sea, facilita mucho el proceso, o sea, si hay un interés intrínseco, o sea, no algo por fuera, ¿no? O sea, no generarles interés a los alumnos por X motivo, por otras cosas, sino que realmente ellos puedan entender, bueno, ¿qué me va a dejar el paso por esta asignatura? O sea, transitar esto, ¿para qué me va a servir? Y más allá de la facultad, más allá de aprobar la materia, para mi vida personal, o sea, ¿no? O sea, ¿cómo lo voy a poder aplicar? Y en la medida que los chicos visualizan eso, por supuesto que se enganchan, por supuesto que eso les interesa y les interesa, perdón, y hace que se comprometan, porque obviamente están entendiendo que es un aporte, que les va a servir, eh, que realmente les suma, sin dudas. Eh, Sí, creo que sí, que es muy bueno eso. E inclusive creo también que es algo importante en esto que veníamos charlando, ¿no? El hecho de conocer a los estudiantes, tomarnos ese tiempo, nos da mucha información para esto que veíamos, ¿no? De por ahí poder incorporar nuevas estrategias, ir modificándolas, ajustándolas, entendiendo que las planificaciones son flexibles precisamente, ¿no? Y ahora más que nunca, o sea, ahora más que nunca todos lo hemos vivido, eh, y se puede, y está buenísimo que así sea, y van a seguir cambiando, o sea, esto, digamos, esta dinámica, y un poco lo que Juan Ignacio decía, ¿no? Las herramientas de las que disponemos, muchas de ellas que están buenísimas, que hemos descubierto que están buenísimas, y bueno, que vemos, está bueno pensar cómo las podemos implementar cuando volvamos a la presencialidad, ¿no? Y como ir mixando un poco. Me parece que sí, que eso es algo que está muy bueno. Y en relación con el tema de los chicos como protagonistas, que tiene que ver un poco con esto del empoderamiento que vos decís, Marina, y también es interesante esto de las oportunidades, ¿no? De darle las oportunidades, o sea, tener el nivel de exigencia que cada disciplina, cada asignatura exige, pero a su vez darle oportunidades para que puedan corregir y aprender del error, ¿no? De alguna manera esto de trabajar con algún proyecto único nos permite, ¿no? En las distintas etapas ir haciendo los ajustes, y trabajar de manera iterativa, o sea, lo que vimos en una etapa lo podemos poner a consideración en la siguiente y mejorar y enriquecer. Y también está bueno eso, ¿no? Que los chicos puedan, o sea, permitirles que se equivoquen, ¿no? Ellos vienen con muchos miedos muchas veces, dicen, no tengo que saber todo, no. Este es el espacio para aprender, para equivocarte, y para aprender del error. Eso realmente es muy valioso para ellos, ¿no? Inés Dussel habla del balbuceo, ¿no? Dejarles el espacio para que balbuceen, que no tengan miedo. Si no lo hacen acá, ¿dónde lo van a hacer? Creo que eso es algo importante también a tener presente. Y la motivación también, como por ahí entender cuáles son las cosas que nos motivan, que a nosotros mismos nos pasan, ¿no? O sea, cada uno tiene sus propias motivaciones y su propio concepto del aprendizaje. Eso también es algo a tener presente, ¿no? Algo a tener en cuenta. Porque bueno, no todos aprendemos de la misma manera, no para todos el aprendizaje tiene el mismo significado, y detectar eso también está bueno, porque nos permite plantear otro tipo de estrategias, para trabajar y consensuarlas, ¿no? con el grupo.
Así que, bueno, de mi parte, muy contenta con lo que estamos, con lo que hemos compartido. ¿Qué quieren comentar, quieren compartir? Tenemos unos minutos más, así que podemos aprovecharlos para todo lo que tengan ganas de comentar y de decir. Pero yo no quiero estar hablando como un loro, así. ¿Algo más que quieran decir, Alejandro? ¿Algo que quieras comentar? Alejandro. No, estaba como con la cámara apagada por este tema de internet, pero comparto lo que estaban comentando. Y la verdad no tengo mucho más para sumar realmente. Me parece que sería como un poco redundante. Muy bien, muy bien. Lilian, ¿algo para comentar, algo que quieras ampliar de lo que nos contaste? No, un poco lo que estaba recordando así de diferente en las cursadas fue también en la dinámica de la clase notorio el cambio de herramienta digamos, de Collaborate a Zoom. Por lo menos en mi materia era mucho más dinámica y era mucho más fluido el intercambio en las presentaciones, en las correcciones de las clases, y con Zoom medio que eso se trababa y se hacía como más lenta la clase. Ahí, o sea, encontramos con las chicas que cursaron como una diferencia en la dinámica propia de la clase. Inclusive la herramienta que usábamos antes nos permitía, como entre comillas, jugar en una misma pantalla, dibujábamos o hacíamos como ciertos ejercicios para como distender y también de observación por ahí de prendas, pero bueno, hacía que cada una pudiera dibujar en la misma pantalla lo que estaba teniendo en su casa, la prenda que habían encontrado. Bueno, había un par de cosas que hicieron como más lenta el tema del uso de Zoom. La otra plataforma tenía como más propiedades pedagógicas, me parece. Así que... Bueno, pero eso aún más así... que otro recurso. Pero aún así lograron los objetivos, o sea, los propósitos y los objetivos fueron logrados y los hicieron muy bien, el trabajo que mostraste impecable, los recursos que fueron, la fotografía, cómo la emplearon, esto que vos nos contabas, ¿no? Cómo ellas mostrar, ¿no? Esa dificultad de cómo mostrar un producto terminado y sin embargo, cómo encontraron la manera, ¿no? De ir haciendo las tomas por partes. También eso es un aprendizaje interesante. Totalmente. Después hubo una situación en este cuatrimestre que pasó de que una chica estaba en el sur, en Tierra del Fuego, y bueno, a ver, ¿cómo hacemos que conseguir materiales para ella? Había presentado, bueno, su propuesta tenía que ver con una cosa de una tela estampada que lo iba a poder lograr en una casa de copiado, pero bueno, solamente tenía disponible 2 en la ciudad en la que estaba. Conclusión que no se lo podían hacer, y esto fue a mitad de la cursada, entonces se nos planteó el problema de, bueno, ¿cómo llevamos a cabo esto? Y ahí me planteé yo también el dilema, bueno, ¿le dejo cambiar ese estampado o la llevo hasta como la última instancia de que pruebe alternativas y vea cómo consigue llegar a eso? Bueno, conclusión, los papás tenían que viajar a Buenos Aires para despedir a su hermana que se iba a vivir a otro lado, y terminó mandándolos a los papás a hacerle la muestra estampada a un centro de copiado en Buenos Aires. Y bueno, en las conclusiones de cierre de la cursada era como, bueno, decir que
mostrarles que se les va a presentar ese tipo de inconvenientes y que van a tener que también lidiar con eso, con encontrarle la vuelta. Y nada, estuvo hasta piola eso que se presentó de bueno, no poder resolverlo en el lugar, bueno, buscar la alternativa. Que a veces no están como muy acostumbrados a eso. Así que bueno, estuvo bueno. Sí, absolutamente, absolutamente. Es que si hay un sentido, a ver, ¿a quién? Ezequiel. Uy, Ezequiel. Perdón, Ezequiel. Buenas tardes, ¿cómo estás? Perdón, Ezequiel, por favor, adelante. No pasa nada. ¿Sabes qué pasa? Es que no te tenía en la lista antes. No, sí, me Adelante. nombraste antes, ¿eh? Me nombraste, lo que pasa que, no sé, se ve que cambiaron el orden o algo y quizás, bueno, no sé, cosas de la virtualidad por ahí. Sí, no, es que lo que pasa es que tengo dos listas. Ezequiel, por favor, adelante. No te preocupes, no te preocupes. Mil disculpas. No, Adelante, por favor. te escuchamos. No, solamente yo quería, bueno, un poco de lo que estuvieron hablando, decir que a mí digamos, la cuestión esta de la virtualidad, me parece que no me cambia mucho el tema de la experiencia en la cursada, en el sentido de que mi materia es muy de producción, de producción digital, ¿sí? Y bueno, y trabajamos todo con software, digamos, o sea, nuestro objetivo es la creación de modelos tridimensionales, ¿sí? Y básicamente los chicos tienen como dos partes en la cursada, tienen que en la primera mitad aprender el proceso duro o técnico, digamos, y después en la segunda mitad ellos vuelcan ese conocimiento a un proyecto un poco más creativo, ¿sí? Y bueno, y si bien es algo duro de aprender, no es duro de aprender en realidad, sí quizás en 4 meses o 16 clases, y entonces, bueno, es como un poco todo como comparto con todos, ¿no? Los que dicen que, bueno, todo se va arreglando sobre la marcha, digamos. Eso es lo que estamos aprendiendo en cada clase, ¿no? Y bueno, y también comparto que digamos, esta instancia de las circunstancias que vivimos hoy, digamos, nos llevan a adaptarnos mucho, ¿no? A ser flexibles. Y también con lo último que vos dijiste o mencionabas de que si volvemos a la presencialidad, todo esto nos dejó un montón de herramientas que se pueden implementar, ¿por qué no, no? Y se puede hacer como un uso digamos, de dos espacios al mismo tiempo. O sea, podría hacer algo híbrido o podría hacer algo que yo en la presencialidad uso alguna herramienta de la virtualidad, ¿no es cierto? O sea, porque todo esto armó de alguna forma o hizo que se preparara ¿cómo es? Una condición de respuesta o una preparación a una respuesta rápida, ¿no? O sea, todas las universidades se tuvieron que adaptar muy rápido. Y bueno, y todo eso creo que fue buenísimo porque eso quiere decir que se puede, o sea, y quiere decir de que estamos preparados para, por lo menos en todo lo que es el aprendizaje, ¿no? Para los chicos, digamos. Los chicos, como digo yo, no son tan chicos, los chicos no tan chicos, pero sí, digamos, tuve una buena experiencia, más allá de que sí es cierto de que uno como docente quizás no nota, como también decían, cuando están presentes ellos, ¿no? Quizás en la instancia de la clase. Quizás también esto de que son selectivos, de que yo quiero estar cuando yo quiero estar, o de repente cuando escucho una palabra, o cuando se dice algo de la evaluación, bueno, todo esto de que un poco somos también hijos del rigor, ¿no? Pero bueno, es así y es parte de la experiencia y es para bien, porque aprendemos todos y nos alimentamos todos o retroalimentamos todos de la experiencia en la marcha, ¿no? de la cursada. Y creo que tuve buenos resultados, o sea, tengo para mostrar, si quieren, puedo compartir algo de trabajos, ¿sí? Ellos tuvieron que modelar acá voy a compartir la pantalla, se puede compartir acá, ¿no? La pantalla, sí.
Voy a compartir pantalla un momento, y si nos queda un minuto. Y voy a abrir un link acá. Ellos presentaban el trabajo final, ¿sí? ¿Ahí están viendo la pantalla o...? ¿Se está viendo la pantalla? Todavía no, tenía el micrófono apagado. Todavía no, Ezequiel. Ah, no. A ver, un segundo, ¿eh? Sí. Ahí, ¿ahí se ve? Ahora viene, si ahí viene, ahí está. Bien, Ahora ellos sí. tenían que modelar este autito, ¿sí? Esta es la parte técnica o dura, que es modelado de superficies, ¿sí? Tridimensional. Ezequiel, perdón que te interrumpa. ¿De qué Sí. carrera sos profesor? ¿De diseño Esto es industrial? diseño de imagen y sonido. Es Ah, la imagen y sonido. materia es producción digital 4. Sí, lo que pasa es que yo me tuve que cambiar de horario por un tema de trabajo y... Bueno, este es el trabajo del diorama, ¿sí? Y es la segunda parte del cuatrimestre, ¿sí? Y la verdad es que tuve buenos resultados. O sea, el diorama es como que integra más cosas arquitectónicas, imperfecciones de cuestiones así que tienen que ver con las escenas, ¿no? Con la escenografía, quizás, o las maquetas. Y bueno, un poco es esto, digamos. Ahora les puedo mostrar otro. A ver, acá tengo otro. Pero bueno, básicamente es eso, es modelado 3D. Y bueno, tienen que aprender muy rápidamente todo lo que es el uso del programa, la comprensión de la espacialidad, ¿no? De una escena. Y básicamente todo esto es muy, muy, muy digital, o sea, es todo muy de programas, bueno, de programas de modelado y animación, ¿no? Y ellos, bueno, tienen que presentarlo así, renderizado en 3 pases diferentes, con los alambres para ver cómo está modelado o estructurado el modelo, ¿sí? Algunos sufren más que otros la parte técnica, y después la parte esta del diorama es como que la disfrutaron un poco más. Pero también aprenden un poquito de animación de cámara y ¿cómo es? Y bueno, ellos ven el resultado en base a una referencia que yo les doy y tienen que hacer el diorama, ¿sí? Y entonces, bueno, básicamente estos son los resultados, que bastante buenos para hacer muy poquitas clases, digamos, ¿sí? Y bueno, nada, eso. Es como que eso es un poco ¿cómo es? Lo que sería la cursada. No sé si nos estamos excediendo pero bueno, lo que les decía es que la virtualidad no cambió mucho el tema de lo que es mi cursada, ¿sí? Pero en la presencialidad se puede ver mejor quizás, o se puede interactuar mejor en algunas cuestiones, ¿no? Pero básicamente yo comparto la pantalla, las herramientas están, y eso ellos lo valoran, esto de las grabaciones de las clases también. Ellos pueden ver todo lo que yo hago en la clase, y es como muy, muy taller el aula, ¿no? O sea, es muy, muy taller, y así es la forma de aprender este tipo de disciplinas. Muy, muy de taller. Genial, genial, muy lindos trabajos. La verdad que Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias bueno, a todos. De mi parte, muchas gracias. Un placer haber compartido el espacio, profesores. Todo lo mejor, y bueno, a seguir transformando. Nos vemos en una próxima vez, y ojalá sea presencial. Abrazos para todos, cuídense mucho, que estén muy bien. Todo lo mejor. Gracias, Claudia. Saludos. Muchas gracias. Gracias. Adiós. Buenas noches. Muy bien. Muchas Gracias. gracias, buenas Hasta la noches. próxima. Muchas gracias. Hasta luego.